que a veces para los partos usamos, ¿no? Analgesia. Y las anestesias, especialmente para lo que es la cesárea. Todos los procedimientos quirúrgicos, la mayoría se hacen con anestesia para que la paciente no sienta el dolor, y además que tenemos que bloquear la parte abdominal para que se pueda hacer todo ese procedimiento. Entonces, la anestesia, desde 1846, se refería a la administración de éter para eliminar el dolor durante las cirugías. An significaba así anestesia sensación. Entonces había una privación de las sensaciones a nivel abdominal para poder realizar las cirugías. Y la analgesia es la ausencia de la sensación de la percepción del dolor. O sea, la anestesia no tiene la sensación, no pierde la sensación, y la analgesia disminuye la sensación de percepción del dolor. Durante el parto va a haber distintos tipos de sensibilidad, o las mujeres pueden sentir mayor o menor dolor. Un 20% de las mujeres durante el parto tienen un dolor irresistible, es decir, demasiado dolor y no toleran. Un 30% va a ser severo, 35% moderado, y un 15% apenas tiene una tolerancia mayor al dolor, ¿no? De todos modos, el parto es una experiencia desagradable, o puede ser una experiencia desagradable por la parte psicológica, por el miedo al dolor que puede traer. Entonces, igual que el desarrollo de la cesárea, a través de los años, la anestesia y las técnicas han ido mejorando. En enero de 1847, Jean John administró éter a una parturiente para tratar de disminuir el dolor. En 1853, Sir John Snow administró cloroformo a la reina Victoria, ¿no? En los años 50 ya se empezó a utilizar lo que era la psicoprofilaxis, esas terapias psicológicas que hacen para que las mujeres traten de percibir menos dolor. En los años 70 ya se desarrolla el pentotal, pero la mujer no podía participar activamente, se le colocaba pentotal y como que no sentía esa necesidad de pujar, pero si le decían que puje, ella puede seguir pujando, ¿no? Pero había que indicarle que venía la contracción para que ella empuje, obviamente sin dolor. Y ya con la anestesia epidural en 1946 se utilizó por primera vez, y es lo que se utiliza con mayor frecuencia actualmente, ¿no? Entonces, el mecanismo del dolor durante el trabajo de parto son varios los mecanismos, ¿no? Hay un dolor visceral en el propio útero que se convierte en un dolor somático, un dolor que el cuerpo siente. Esto se debe a la fuerza y la presión de las contracciones. Las contracciones son tan intensas que emiten de la víscera hacia el cuerpo, especialmente la dilatación del cérvix, el segmento, la distensión del cuerpo uterino, la distensión de órganos pélvicos por la irritación que hay al contraer el útero, y la tracción peritoneal, el peritoneo que cubre todas las estructuras anatómicas del útero, ¿no? Entonces eso se refleja en un dolor somático, en un dolor corporal que la mujer logra captar. Entonces, las vías del dolor durante el trabajo de parto van a ir variando o van avanzando, ¿no? En el periodo inicial o en el primer periodo, en la fase de dilatación y en la fase de borramiento, el dolor va a ser referido a los dermatomas. Han debido ustedes llevar en anatomía, ¿verdad? Los dermatomas o los segmentos corporales, torácico, lumbar, sacro. Entonces empieza el dolor en torácico 11, torácico 12, y ya se va extendiendo cada vez hacia más abajo. Por eso la mujer al principio siente un dolor a nivel de la espalda, y ya después va a ir hacia genitales y miembros inferiores. En el segundo periodo, el segundo periodo, que es el expulsivo del trabajo del parto, ¿no? Entonces, en ese periodo el dolor va a estar en T11, T12 y la parte baja de la espalda, llegando ya hasta el periné y la parte alta de las piernas, llega incluso a los segmentos S1 y S5. Y el tercer periodo, que ya es el alumbramiento, después de que ha expulsado el producto, ya existe un dolor menos intenso, es más tolerado, ¿no? Entonces ahí vemos un gráfico de las vías del dolor, más o menos, obvio ese es su nombre, ¿no? Pero
se va irradiando desde torácico hasta lumbar y sacro, que serían los mismos segmentos en la mujer. Aquí ya vemos las vías del dolor durante el trabajo del parto, ¿no? Entonces, en la primera fase, más es referido a la espalda, va avanzando ya en el segundo periodo, se va yendo hacia el periné, hacia la parte baja de las piernas. Durante el expulsivo hay más dolor en el nivel sacro y perineal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hagamos tal vez una analgesia o una anestesia de parto? No solamente porque le va a ayudar a la paciente a calmar el dolor, ¿no?, que tenga en este periodo, sino que también cuando el dolor es demasiado intenso en algunas mujeres que son poco tolerantes con el dolor, esto puede producir una hipoxia y una acidosis fetal. O sea, ese dolor, esa falta de... La mujer cuando le duele empieza como que a respirar más rápido y hace que haya menos oxigenación para el feto, produciendo hipoxia en muchos casos, por aumento del gasto cardíaco y el consumo de oxígeno materno. La mamá empieza a ponerse más ansiosa, taquicárdica, el gasto cardíaco aumenta y le va a llegar menos oxígeno al bebé a través de la sangre. También va a haber un aumento en el metabolismo de los hidratos de carbono, produciendo acidosis láctica y acidosis fetal. También les decía que la hiperventilación materna y la alcalosis aumenta la afinidad del oxígeno. La mamá trata de compensar y se consume todo el oxígeno, disminuyendo de esta manera el flujo umbilical hacia el feto y produciendo hipoxia fetal. Puede haber un aumento de las catecolaminas y el cortisol debido al estrés, con insuficiente perfusión placentaria. Entonces vean que puede afectarle como un reflejo al feto, ¿no? Puede haber disminución de la motilidad gastrointestinal, aumento de gastrina e incluso la mamá llega a vomitar porque el dolor es muy intenso. Entonces, por todos estos efectos que no solamente le afectan a la mamá, sino también al bebé, hay que tratar de buscar métodos que alivien esa molestia, de ser posible. No es que en todas las pacientes se les va a hacer la analgesia, ¿no? Eso se puede quizás en la parte privada, si la paciente solicita, pero en los centros de salud, en los hospitales, no le van a poder poner a todas las mujeres, ¿no? Entonces existen dos tipos de técnicas de anestesia que se utilizan en obstetricia, y uno es la anestesia regional y otra es la anestesia general. En realidad la anestesia regional es la que más vamos a utilizar nosotros porque eso nos permite dar un bloqueo solamente de una región que nos interesa, que es la parte abdominal hasta periné, ¿no? La anestesia general raras veces se utiliza en obstetricia, pero sí lo podemos utilizar en casos, por ejemplo, de que la mamá esté complicada, esté inconsciente, que haya tenido un síndrome de HEP, una eclampsia con convulsiones, que no nos ayude la mamá a ponerle, o al anestesiólogo, ¿no?, que es el que pone la anestesia en la zona de la espalda o en la región lumbar. Entonces sí se puede utilizar, se intuba, pero la técnica tiene que ser mucho más rápida, porque al sedar a la mamá con anestesia general, lo que hacemos es que podríamos comprometer también el bienestar del feto. Tenemos entre 1 a 3 minutos máximo para hacer una extracción fetal cuando ponemos ponen una anestesia general. Dentro de las técnicas de la anestesia regional tenemos el bloqueo pudendo, el bloqueo paracervical, el bloqueo raquídeo o espinal, la analgesia epidural y la raquídeo epidural combinada. Entonces todas estas técnicas, algunas que ya no se utilizan con mucha frecuencia, pero que vamos a ver que existen, ¿no? El bloqueo pudendo, pueden ver en la imagen, chicos, es un bloqueo a nivel del nervio pudendo que se encuentra en la zona perineal. Este es un tipo de anestesia casi local, ¿no? Introducimos una aguja de 15 centímetros, calibre 22, a través de, por región vaginal, ¿no? Se introducen los dedos, se logra localizar el nervio pudendo. El extremo del inductor se coloca sobre la mucosa vaginal, por debajo de la espina ciática. Ahí es donde está localizado el nervio. Y se inyecta 1 ml de lidocaína al 1%.
Después hay que avanzar hasta tocar el ligamento sacrociático menor e infiltrar otros 13 ml. Al disminuir la resistencia que existe en esta zona, se administran los otros 13 ml y los 10 ml restantes, ¿no? Se puede utilizar entre 15 a 20 ml para realizar este bloqueo. Este se lo realizaba especialmente para el periodo expulsivo o cuando se tenía que hacer algún procedimiento en la zona vaginal, por ejemplo, hacer una reparación, una episiotomía, o para hacer un legrado, una MEU, cuando antes no habían las técnicas más avanzadas, ¿no? El bloqueo paracervical, como pueden ver, el cervix en la parte inferior, ¿no? Acá, ahí se infiltraba, es decir, a los lados del cervix, por eso dice paracervical. Esto da una buena analgesia solo durante el primer periodo de trabajo de parto, o sea, durante la dilatación y el borramiento. Se infiltraba o se inyectaba lidocaína o clorprocaína de 5 a 10 ml al 1% a ambos lados del cuello, a las 3 y 9 en las manecillas del reloj. Eso durante el trabajo de parto. También se realiza actualmente el bloqueo paracervical para procedimientos como el AMEU. El AMEU es una técnica que vamos a ver en hemorragias de la primera mitad, que es para poder aspirar el contenido de un aborto incompleto. Entonces, este se puede hacer solo con anestesia local, con un buen bloqueo paracervical. Se introduce en la jeringa y se pone alrededor del cuello, ¿no? En varios puntos para que se pierda la sensibilidad y se pueda realizar el procedimiento, que no dura más de 5 a 10 minutos, entonces es fácil y se lo puede utilizar. Pero estas técnicas ya no se utilizan con mucha frecuencia porque también han tenido complicaciones y las técnicas ya de sedación general, ¿no? Otras técnicas más avanzadas han logrado reemplazar esto. Entre las complicaciones del bloqueo pudendo está la toxicidad sistémica grave, eso en caso en el que introduzcamos la lidocaína en un vaso sanguíneo. Hay que tener mucho cuidado al realizar estas técnicas, siempre de aspirar el contenido donde hayamos inyectado o pinchado para no introducir en un vaso sanguíneo, porque la lidocaína puede producir una parada cardíaca si es que se la introduce en una vena. También otra de las complicaciones puede ser la formación de hematomas, o sea, pinchar y en un vasito y este se forma un coágulo, ¿no? Y en raras ocasiones puede haber una infección en el sitio local de la punción. Entre las complicaciones del bloqueo paracervical más frecuentes están la bradicardia fetal. Como se inyectaba a nivel del cuello, entonces a veces podría producir que el corazoncito del bebé empiece a latir menos, ¿no? Más lentito. Y existen contraindicaciones o no se utilizaba en casos de que haya afectación fetal, en casos de un sufrimiento fetal agudo. Entre las técnicas ya regionales que se utilizan con más frecuencia está el bloqueo raquídeo o espinal o subaracnoideo. En el parto vaginal, para una analgesia, lo que hacen es colocar, vean ahí las vértebras, buscan el espacio espinal y se introduce, ¿no? Se realiza a nivel del espacio T11 en el dermatoma T10 a nivel de entre L2 y L4. Entonces se localizan las vértebras lumbares 2 a 4 y se coloca una dosis única de 50 a 75 miligramos de lidocaína, 5%. También se puede utilizar un catéter para infiltración continua, ¿no? O sea, para ir, se le coloca el catéter, se lo deja ahí en L3, L2 y se puede ir administrando. En algunos países incluso tienen bombas de infusión o que la mamá va controlando. Si ya siente dolor, lo que hace es presionar y genera una pulsación de lidocaína para aliviarse el dolor. No necesita el anestesiólogo. En cambio, aquí en Bolivia el anestesiólogo tiene que estar al lado de la paciente. Por eso es que muchas veces no acepta colocarles, ¿no? Porque tendría que estar todo el rato ahí al lado de una paciente. Entonces eso no es posible.
Se voltea la paciente en decúbito supino o tren del emburo al 10% y se hace esa administración, ¿no? Entonces, a veces cuando ya está en periodo expulsivo, una sola dosis le sirve para el periodo expulsivo y con eso ya no siente dolor. Y para el caso de una cesárea también se puede utilizar esta técnica, que es un bloqueo raquídeo. Vean ustedes que se puede introducir a través del espacio y una vez que se ve que sale una gotita de líquido de la médula, lo que hacemos es introducir, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo. Y produce un bloqueo sensorial desde T4 hacia abajo, a las piernas. La analgesia epidural se hace con la administración o inyección de un anestésico local en el espacio epidural o peridural. Vean ahí, se puede colocar a través de una dosis única con más o menos una duración de una hora y media, ¿no?, para el tiempo que duraría una cirugía. Pero también existe una técnica de colocar un catéter que también sirve para, en casos en que la cesárea o el procedimiento se vaya alargando, poder poner pulsos a través del catéter. Entonces se inyecta el anestésico colocar en el espacio epidural o peridural, y en el parto vaginal produce un bloqueo de los dermatomas T10 a S5 y en la cesárea un bloqueo de los dermatomas T4 a S1. Entonces la anestesia epidural produce un bloqueo nervioso central, se inyecta el anestésico local en el espacio epidural. Eso inhibe la conducción nerviosa por bloqueo de los canales de sodio en las membranas axonales e impide la propagación de impulsos nerviosos desde esta zona abdominal. Cuando existen dosis bajas, en caso de que pongamos analgesia, la función motora se preserva, o sea que la mujer va a poder mover las piernas, va a poder controlar ella los movimientos o los pujos. Y altas dosis produce un bloqueo sensorial o motor. Entonces, para la cesárea se utilizan dosis altas y para la analgesia de parto se utilizan dosis bajas, pero la técnica es la misma. Y también se puede utilizar una analgesia raquídeo-epidural combinada, ¿no? Primero le ponen una anestesia raquídea, le inyectan y además le ponen un catéter para poder ir realizando las infiltraciones o los pulsos. Se inserta la aguja raquídea de pequeño calibre en el espacio subaracnoideo a través de la aguja epidural y da esto una anestesia operatoria. Incluso el catéter lo dejan para poder administrar analgesia para el postoperatorio hasta 24 horas después del procedimiento. Tiene mejor utilidad en las intervenciones de larga duración y produce un bloqueo entre L2 y L3. Entonces también tiene contraindicaciones y complicaciones este tipo de anestesias, ¿no? Debió escuchar que ha habido un paro cardiorrespiratorio o que ha habido ausencia de motilidad en las piernas, ¿no? Entonces puede haber una hipotensión materna que no mejora con los líquidos, una coagulopatía materna, también puede necesitarse o realizarse, por la infiltración, puede haber migración de bacterias, ¿no?, produciendo una bacteremia, una infección cutánea, un aumento de la presión intracraneal, o también en casos en los que ha habido tratamiento con heparina, que es un anticoagulante, producirse hemorragias a través del sitio de la punción. Entre las complicaciones van a ver la hipotensión, el bloqueo raquídeo alto, que a veces puede generar un paro cardiorrespiratorio si la dosis ha sido muy elevada. Quizás la más frecuente de las complicaciones de este tipo de punciones va a ser la cefalea raquídea o el dolor de cabeza postpuncional. También puede haber convulsiones, disfunción vesical, hipertensión y en raras ocasiones una meningitis, ¿no?, por introducción de contaminación a través de la punción a la médula. Entonces les decía que si el trabajo de parto produce tanto dolor que le genera a la paciente todos esos efectos secundarios en el feto, la analgesia nos va a servir
no solamente para calmar el dolor, sino también que a veces está relacionado con la actividad uterina, con factores humorales, por lo que el bloqueo neural parece no tener efecto sobre la actividad uterina, ¿no? O sea, no significa que el ponerle la analgesia va a dejar de tener contracciones, sino más bien muchas veces esta analgesia ayuda a regularizar el trabajo del parto. El dolor y la ansiedad pueden generar unas contracciones incoordinadas, ¿no? El estrés. Y el bloqueo epidural lo que hace es generar mejora de las contracciones, se vuelven más vigorosas, coordinadas y eficaces. En el periodo expulsivo, el bloqueo epidural puede provocar relajación de los músculos del suelo pélvico o atenuar y suprimir el reflejo de pujo. Les decía, entonces, la mujer ya no siente esa necesidad de pujar porque no hay ese dolor que le estimule a que puje, ¿no? Entonces puede eso dificultar la fuerza involuntaria de la expulsión fetal, pero esto no limita la eficacia del pulso, del pujo. Entonces a la mujer hay que decirle, nosotros estamos captando cuando viene la contracción, decirle que haga fuerza, que haga una presión abdominal para que el parto sea más fácil, ¿no? Entonces no inhibe la fuerza muscular del útero, solamente lo que hace es inhibir el dolor. Entonces vamos a utilizar analgesia cuando el dolor de parto sea demasiado en un parto normal dirigido. Podemos utilizarlo cuando haya distocias dinámicas para mejorar la actividad uterina. En casos de embarazo gemelar también se pueden utilizar cuando haya extracción instrumental ya sea de una placenta retenida, de unas membranas retenidas, en casos de prematuridad y en casos de cesárea anterior para disminuir el dolor y también para revisar la herida quirúrgica. También podemos utilizarlo cuando la paciente tiene indicación médica de no sentir demasiado dolor. Eso es en el caso, por ejemplo, de una patología cardíaca, de una patología respiratoria severa, en casos de preeclampsia, enfermedades neurológicas graves como la epilepsia, por ejemplo. Imagínense si nosotros hacemos que aumente la presión intracraneal por el intenso dolor, entonces podría convulsionar en la mesa de parto. Entonces es mejor darle analgesia para que la paciente esté relajada, tranquila y no ocurran estas complicaciones. También en situaciones que obligan a evitar esfuerzos maternos, como les decía, antecedentes, no sé, pues de algo neurológico, un aneurisma, pero que no sea tan severo, ¿no? Para que no se le reviente ahí en pleno parto. O cuando haya contraindicaciones de la anestesia general. Pues como todo procedimiento quirúrgico, la analgesia también tiene complicaciones. Entre ellas las más frecuentes, la hipotensión arterial, temblor, escalofríos, sensación de dificultad al respirar, puede haber mareos, cuando vayan a haber cesáreas, la paciente se queja mucho de picor en la cara, en las manos, cuando está ahí en la mesa quirúrgica. Puede haber fiebre, sobredosificación, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, convulsiones, bloqueos nerviosos prolongados, pueden haber parestesias, pérdida de la sensibilidad temporal o permanente, alergias, meningitis, abscesos, hematomas, hasta un paro cardiorrespiratorio y la muerte de la paciente secundaria a la dosis de la anestesia, ¿no? Entonces es un procedimiento que también tiene riesgo y que, vean, tiene varios efectos secundarios. Entonces con eso, chicos, hemos terminado este tema, es cortito y solamente es un poco para